Buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio presentarnos delante de Dios hoy, lunes 7 de abril del 2025, para estudiar su bendita palabra, que nos enseña su verdad, nos alumbra y guía en nuestro diario caminar. Cada historia narrada en las Escrituras nos ayudan a entender mejor su amor, su fidelidad, su poder, su justicia y su misericordia, alentándonos a seguir adelante sin desmayar. En Romanos 15, versículo 4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sabiendo esto, hermanos, hoy estudiaremos el primer libro de Samuel, capítulo 2. En este versículo examinaremos 4 temas. El primero, la oración de Ana, de la que podemos decir que fue una oración profética, al mencionar ella por primera vez al ungido en el verso 10. La palabra ungido tiene 3 conceptos que significan lo mismo: ungido, Mesías y Cristo. Segundo tema, los hijos impíos de Elí eran malos e indignos de servir como sacerdotes. Tema 3. El ministerio de Samuel cuando niño. Comenzó cuando fue llevado por Ana y Elcana al tabernáculo para que sirviera a Dios, siendo Elí el sacerdote. Y el cuarto tema, la profecía contra la casa de Elí, el juicio sobre los hijos de Elí. Un profeta anónimo advirtió a Elí que su línea de descendencia sería eliminada del sacerdocio y que Dios levantaría a un sacerdote fiel, de acuerdo con el versículo 35. En el versículo 26 encontramos un paréntesis interesante. Dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Estas palabras fueron dichas solamente en cuanto a Samuel y a Jesús. Hermanos, acompáñenme por favor a 1 de Samuel capítulo 2 para comenzar a estudiar una de las más importantes oraciones registradas en la Biblia. Estamos hablando de la oración profética de Ana, comprendida en los versículos del 1 al 10. Ese es el primer tema y este es un bello cántico de alabanza, como lo fue posteriormente el cántico de acción de gracias de María cuando visitó a Elizabeth, la que daría luz a Juan el Bautista. Para los que toman nota, el cántico de María aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en los versos del 46 al 55. Regresemos a 1 de Samuel capítulo 2 y leamos el versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí Ana se entrega enteramente en alabanza al Señor. Habló de su poder, queriendo decir su fortaleza en el Señor. Toda su persona se entrega en alabanza al Señor desde su corazón, que es el centro del ser humano. Se regocijó en el hecho que Dios le había dado un hijo. Dice: mi boca se ensanchó, que significa que sonrió sobre sus enemigos, porque resultó victoriosa sobre los que se burlaban de ella por ser estéril, y se alegró en la salvación que Dios le había dado. En el libro de Jonás, en el capítulo 2, en el verso 9b, Jonás afirma: la salvación es de Jehová. El salmista dijo muchas veces que la salvación era del Señor. La gran verdad de la salvación es que se lleva a cabo por la gracia de Dios. Significa que hemos sido gratuitamente justificados por su gracia. Cuando Ana dice: mi corazón se regocija en Jehová, ella está mostrando un profundo compromiso y amor por Dios. Esto es una lección ahora para nosotros. El día que hizo el mayor sacrificio de su vida,
ese sacrificio representado en dejar a su pequeño hijo en el tabernáculo. Ana sabía que su salvación venía de Jehová, que Él solamente era su roca y salvación. Y ella no solo lo sabía, sino que también tenía la certeza que Dios era su refugio en tiempo de necesidad. Hermanos, examinémonos. ¿Tenemos nosotros esa certeza? Sobre todo cuando estamos pasando tiempos difíciles, de carencia, dolor, enfermedad, problemas. El Señor quiere ser nuestro refugio, quiere darnos reposo y salvarnos en todo tiempo. Él nos salvó, nos salva y nos salvará. El rey David dice en el Salmo 62 en los versos del 5 al 8: Alma mía, en Dios solo reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y nos dice a todos sus hijos hoy: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Continuando en el mismo Salmo 62, nos sigue hablando a mí y a ti, hermano y hermana que me escuchas. En los versículos 11 y 12a, dice: Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Cuán bueno es reconocer en todo tiempo y lugar que tenemos un Dios amoroso, misericordioso, todopoderoso, al que nos podemos acercar cada mañana confiadamente para derramar nuestro corazón delante de Él en alabanza y oración. Ana continuó hablando en el versículo 2 y dijo: No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. En el Antiguo Testamento, Dios fue llamado una roca. En Deuteronomio 32, versículo 4, Moisés, refiriéndose al Señor, dijo: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 20, el Señor Jesucristo fue llamado la piedra angular. En el Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 18, Cristo habló de sí mismo cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca sobre la cual Ana descansó es la misma roca sobre la cual descansamos usted y yo el día de hoy. No es refugio como nuestro Dios, y el Señor nos los recuerda en muchos versículos de la Biblia. Uno de ellos lo encontramos en el Salmo 62, verso 7. Dice: En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y continuó Ana diciendo en el versículo 3: No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y a Él le toca pesar las acciones. Cuando nos dirigimos a Dios en oración, debemos tener mucho cuidado de no permitir que nuestra altivez se convierta en un obstáculo. Tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad. Acercarnos a Él con corazón contrito y humillado. Como hijos, tenemos el derecho de acudir a Él, pero debemos reconocer que nuestras oraciones deben estar de acuerdo con su voluntad. En este versículo podemos examinar 2 frases importantes. A. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Ana ciertamente tenía en mente a su rival, pero también podemos ver el personaje de Penina como una representante de todas las personas orgullosas y arrogantes del mundo. Ana sabiamente le dice a los orgullosos que no multipliquen palabras de grandeza y que cesen las palabras arrogantes de sus bocas. El orgullo se puede expresar de muchas maneras,
pero generalmente se expresan con palabras arrogantes y despectivas. B. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Esta, por supuesto, es la mejor razón para abandonar nuestro orgullo. Junto a Dios no sabemos nada. Él nos conoce y a Él toca pesar las acciones, ya que es el creador del mundo. No hay nada ni nadie más grande y poderoso que Él. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Continuemos con los versículos del 4 al 6 de este capítulo. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ceñieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 veces y la que tenía muchos hijos languidece. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Ana se regocijó porque estaba en manos de un Dios soberano que decide en última instancia sobre nuestras vidas. Debemos ser humildes ante Dios porque Él sabe exaltar al débil y Ana misma lo experimentó. El Señor escuchó su oración y le dio no solo a Samuel, sino también le dio más hijos. Por eso, hermanos, recibamos el consejo. Si ahora somos débiles o estamos en un lugar bajo, debemos esperar humildemente ante Dios. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 14, en los versículos del 8 al 11, Jesús dijo: Cuando fueres invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el lugar último. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La idea en este pasaje es que Dios es quien da la vida, como Job dijo en el capítulo 1 de su libro, en el versículo 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, solo Dios tiene el derecho y el poder para dar la vida y para quitarla. Él dirige el universo según la manera en que Él quiere dirigirlo, de manera justa, sabia y perfecta. Dios no obra según caprichos, sino según leyes espirituales y morales que Él mismo nos ha dado en su palabra. Amados hermanos, es verdaderamente maravilloso que usted y yo podamos postrarnos delante de Dios y experimentar su bendición, si estamos dispuestos a hacer las cosas según su voluntad. Y continúa Ana su oración aquí en el verso del 8 y 9 de este capítulo 2, y dijo: Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas el mundo, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Este versículo nos dice que el hombre, por su propio esfuerzo, por su propio poder y fuerza, nunca puede llevar a cabo nada que sea aceptable para Dios. Y hoy tenemos que reconocer ese hecho. Es solo lo que hacemos mediante el poder del Espíritu Santo lo que tiene valor para Dios. Es estando en comunión con el Señor. Necesitamos aprender a depender de Él, a descansar en Él,
estando en comunión diaria con Dios y dejándonos guiar por su palabra, que es luz a nuestro camino. Pasemos ahora al versículo 10. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Este es uno de los grandes versículos de la Biblia y el primero en el que se usa la palabra Mesías. La palabra ungido es la palabra hebrea para Mesías, junto a la idea de un rey. Esta misma palabra es traducida en el Nuevo Testamento en griego como Cristo. Es el título del Señor Jesús. Dios se estaba preparando para establecer el reino. Israel rechazaría la teocracia, por lo tanto, Dios iba a darles posteriormente un rey. Continuemos con el versículo 11. Luego Elcana regresó a su casa en Ramá y el niño se quedó para servir al Señor junto al sacerdote Elí. Samuel aprende el oficio sacerdotal bajo la dirección de Elí, a quien sirve personalmente. Parece como que Samuel hubiera sido traído a un lugar de protección y refugio. El tabernáculo debía haber sido un lugar así, pero desafortunadamente por la presencia de los hijos del sacerdote Elí no lo fue. Porque leemos en el versículo 12 que menciona a los hijos malvados de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Los hijos de Elí no eran salvos, no tenían conocimiento de Jehová, no le temían ni le obedecían y sin embargo estaban sirviendo en el mismo tabernáculo. Esto nos hace reflexionar sobre su padre Elí. Él era sacerdote y conocía al Señor. Como un padre, al parecer no ejerció la autoridad para corregir a sus hijos. Los sentimientos por sus hijos los cegaron al punto de dejarlos ejercer el sacerdocio, a pesar que ellos, según dice la palabra, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Amados hermanos, el Señor nos ayude en la crianza de nuestros hijos para enseñarles con amor, pero también con firmeza el camino del Señor. Pidámosle al Señor nos ayude a no descuidar día a día la labor de padres, así como Él no descuida la obra de sus manos en nuestra vida. Este pasaje también se puede aplicar a la responsabilidad que tienen los pastores de las iglesias para cuidar el rebaño que Dios les ha encomendado, como lo dice el Proverbio 27 en el verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Una responsabilidad muy grande, hermanos, por lo cual tenemos que orar por nuestros pastores. Que el Señor los bendiga, los guarde, les dé cada día más sabiduría, que su presencia esté en ellos, que sean ungidos del Señor. A continuación, observemos lo que ocurrió en el tabernáculo. Para ello, leamos los versículos del 13 al 17. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida ni cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía:
no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En este pasaje vemos que los hijos de Elí envían al criado a pedir la carne antes que hubiese sido ofrecida en sacrificio. Claramente, esto era robarle a Dios. Los israelitas traían sus sacrificios al tabernáculo y los hijos de Elí, en lugar de ofrecérselos al Señor, como debían hacerlo, se los guardaban para sí. Se guardaban la mejor parte del animal del sacrificio para ellos mismos. Eran completamente fraudulentos en el servicio del Señor. Notemos aquí que los hijos de Elí eran hombres impíos. Se les llama hijos de Belial. Belial era un dios pagano y la frase hijos de Belial hacía referencia a los hombres malvados y despreciables. Este era un problema significativo porque los hijos de Elí iban a sucederlo como sumo sacerdote y ya estaban ejerciendo el sacerdocio. B. No tenían conocimiento de Jehová. A pesar que su padre Elí conocía a Jehová, ellos no habían tenido un encuentro personal con Dios y sabemos que la salvación es personal, no pasa genéticamente de padres a hijos. Como resultado de su deshonestidad fue que muchos se alejaron de Dios. Los israelitas vieron lo que hacían los hijos de Elí en el tabernáculo y en lugar de acercarse más al Señor se iban alejando cada vez más. Deberíamos tener en cuenta que en la actualidad muchas personas se han apartado del Señor por los malos ejemplos que han observado de diversos hermanos en las diferentes iglesias del mundo entero. Todo ello tendría que llevarnos a la reflexión, a rectificar, a desechar toda hipocresía y a vivir en comunión con Dios, para que los que nos rodean puedan percibir su presencia en nuestras vidas, es decir, en nuestra forma de actuar y de expresarnos. Recordemos, hermanos, que somos cartas abiertas para el mundo. Avanzando, pasaremos ahora a los versículos 18 y 19 que nos presentan al niño Samuel en el tabernáculo. Y el joven Samuel servía en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aunque Samuel se criaba bajo la influencia de los hijos deshonestos de Elí, su madre Ana continuamente, todos los días, oraba por él. Y vemos aquí que cada año le hacían una túnica, que era una vestidura utilizada por los sacerdotes al atender sus labores sagradas, y le llevaba esta vestidura como expresión de su amor, cuando subía con su padre Elcana para ofrecer sacrificio al Señor. Ahora, hermanos, pasaremos a la lectura de los versos del 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Dios fue bondadoso con Ana. Visitó repetidamente a Ana para hacer el milagro, sin el cual hubiera permanecido estéril. Ella tuvo 5 hijos más, pero nunca se olvidó de Samuel durante todos esos años. Cada año le hacía una túnica pequeña, y a pesar del mal ambiente del tabernáculo por la conducta de los hijos del sacerdote Elí, Samuel crecía delante del Señor, guardando su corazón y su conducta, siempre agradable al Señor. Avancemos ahora a los versículos 22 hasta el 25, a partir del cual veremos el juicio de los hijos de Elí.
Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo hablar de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Lamentablemente vemos aquí que Elí fue un padre indulgente, sin carácter, que había tolerado los pecados de sus hijos. De allí la necesidad urgente de enseñarles a nuestros hijos desde pequeños la palabra de Dios, que es la única que nos conduce por el buen camino. Los niños deben de aprender a obedecer a sus padres naturales desde temprana edad, y es un proceso que se desarrolla a lo largo de los años. No se logra de la noche a la mañana. Y si no se les enseña desde muy pequeños, de jóvenes o adultos, solamente por la misericordia del Señor, como muchos que hemos llegado en época tardía al Señor, el Señor puede hacer un milagro. Pero la responsabilidad de un padre es que desde temprana edad se les enseña la obediencia y el amor del Señor. La Biblia nos dice que los padres somos responsables de enseñar debidamente a los hijos. El Señor nos ha mandado que criemos a nuestros hijos a la luz de la verdad. En Deuteronomio 6, en los versículos del 7 al 9, nos dice acerca de guardar sus mandamientos y estatutos. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los hijos de Elí ofendieron a Dios siendo inmorales. Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esas mujeres eran las que se ocupaban de las labores manuales a la entrada del tabernáculo. Las acciones de los hijos de Elí eran un gran escándalo público en Israel, y el pueblo hacía lo que hacían los sacerdotes. Los hijos de Elí incitaban al pueblo a pecar, y en lugar de tomar medidas positivas y drásticas para remediar la situación, Elí reprendió con delicadeza en vez de retirarlos del sacerdocio. Pasaremos ahora al versículo 26, donde encontramos un paréntesis acerca del tema de los hijos de Elí y la profecía de la casa del sacerdote Elí. Y este paréntesis está referido a Samuel. Y dice: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es importante destacar el contraste entre la conducta de los hijos de Elí y la rectitud de Samuel, el juez que el Señor estaba levantando, aún en este ambiente malsano. Samuel crecía y su conducta era agradable tanto al Señor como a los hombres. Había sido dedicado a Dios y estaba respaldado por las oraciones de su madre. Por lo tanto, Dios iba a utilizarle. Esto era el resultado directo del acatamiento de la ley de Dios. En Proverbios 3, en los versículos 3 y 4 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. También notamos al comenzar este capítulo que la Biblia solo menciona a Samuel y a Jesucristo como
creciendo en gracia para con Dios y los hombres, como lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Los próximos versículos nos dicen que Dios envió un profeta al viejo Elí, el cual le informó que Dios había terminado con él como sumo sacerdote. Entramos así al último tema de primera de Samuel, capítulo 2, los versos del 27 al 33, titulado Profecía contra la casa de Elí, el juicio sobre los hijos de Elí. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho el Señor: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa de Faraón, y yo lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevase efod delante de mí? Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, encordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Este profeta anónimo le dijo a Elí que el oficio de sumo sacerdote terminaría para él y sus descendientes, porque habían actuado sin ninguna consideración ni temor de Dios. Ya Dios no obraría por medio del sacerdote. En lugar de él, Dios ahora levantaría sacerdote profeta. El primero iba a ser Samuel, y él ejercería ese ministerio al Señor, y su oficio sería el de profeta. Continuemos con el versículo 30 que dice: Por tanto, el Señor Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este versículo nos recuerda que debemos presentarnos al Señor siempre con temor y temblor, con corazones contritos y humillados. En el Salmo 107, en los versículos 1 y 2, dicen: Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. Realmente, hoy hace falta que los redimidos del Señor expresemos esta verdad con convicción, hermanos. Continuemos ahora con los versículos del 31 al 34. He aquí, miren días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán el mismo día. Todas las profecías que se mencionan en este versículo se cumplieron. El versículo 31 se refiere a los sacerdotes que fueron muertos en Nob. Los versículos 32 y 33 predicen la deposición y la pobreza consiguiente del sacerdote Abiatar, descendiente de Elí. Y los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, murieron en la batalla de Afec, cerca de Ebenezer, cuando Israel fue derrotado por los filisteos. Finalmente llegamos a los versículos 35 y 36, que dicen: Y yo me sustituiré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y a mi alma,
y yo les edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios, para que pueda comer un bocado de pan. Samuel sería ese sacerdote fiel que el Señor levantaría para que anduviese delante de su ungido todos los días. Sin embargo, podemos decir también que este versículo tiene un sentido profético, apuntando al Señor Jesucristo, quien es el sacerdote fiel, profeta y rey. En la oración de Ana, recordemos que lo mencionó como el ungido, el rey, el Mesías que había de venir. Había sido mencionado ya por Moisés como profeta y ahora en el primer libro de Samuel es mencionado como sacerdote. El Señor Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Es el único que ha cumplido todos estos oficios. Este capítulo termina con un duro versículo 36, pero un justo juicio, ya que gran parte del pecado de los hijos de Elí fue la codicia y robar al pueblo de Dios, en lugar de recibir las porciones sacerdotales que le pertenecían por derecho. La familia de Elí un día sería reducida a mendigar. Qué lástima, hermanos, que el Señor nos guarde, que podamos vivir humillados delante del Señor, reconociendo que Él es el gran Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Que caminemos con temor y temblor delante de Él. En nuestro estudio de hoy hemos visto en el capítulo 2 que Ana era una mujer de oración, de mucha fe y que vivía la palabra con devoción, misericordia y fortaleza. Su nombre significa gracia, favor de Dios, y tenemos en ella un buen ejemplo a seguir. Este capítulo nos advierte cómo la forma de actuar de los hijos de Elí hizo que el pueblo menospreciara los sacrificios. Vemos el triste ejemplo de sacerdotes que deshonraron el santuario de Dios a causa de su maldad e indignación. En contraste con la buena conducta y servicio a Dios de Samuel desde su niñez. Samuel, tipo de Cristo, el Señor lo levantó como juez y como profeta. Ahora, hermanos, tenemos a Jesús como el sumo sacerdote que necesitamos, porque Él es santo, sin maldad, sin mancha, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Él no es como los otros sacerdotes que tenían que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio. Primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se entregó a sí mismo en la cruz. Hermanos, las palabras de esta carta a los Hebreos en el capítulo 7 constituye un mensaje personal y una invitación para usted y para mí de acercarnos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, quien siendo puro y sin mancha murió en la cruz en lugar nuestro para perdón de nuestros pecados y para interceder por nosotros ante el Dios Padre. En Hebreos 7, los versículos del 22 al 25 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia para nuestras vidas. Gracias por tu perdón y por tu salvación para vida eterna. Esta noche, Señor, te pedimos que nos renueves, que hables a nuestro corazón, a lo más profundo. Te pedimos perdón, Señor,
y te pedimos que nos ayudes a serte fieles. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos despedimos hasta el próximo lunes.